Listo. Entonces, para todos, buenos días. Iniciamos, digo yo, la recta final ya de lo que es la clase de automotores, porque, como les decía en la clase anterior, nos quedan exactamente, mirando aquí el almanaque, nos quedan octubre. Nos queda la clase de hoy, que es 21. Bueno, esa la sacamos, nos queda la del 28. Y nos queda en noviembre 4 clases. De las 4 de noviembre, perdón, hoy es 23. Nos quedan las clases del 6, del 13, del 20. El día 20 vamos a hacer la práctica. La práctica el día 20. 20 de noviembre, por favor, para que escriban ahí en sus documentos. O sea, en esa misma semana vamos a tener 2 prácticas. El miércoles hacemos la práctica de balística y el día viernes haríamos la clase de la práctica de levantamiento del croquis de accidente de tránsito. La idea es que se haga frente al instituto allá en la carrera 18 con calle Sexta. Bienvenido Kixare, bienvenido Juan Camilo. Entonces, para el día 20 quedaría la práctica de automotores, que es la realización del croquis de accidente de tránsito. ¿Llegó quién? Juan Camilo Chacón. Buenos días, profe. Y llegó Kixara. Buenos días, Kixara. Me queda faltando Angeli Liced, Julia Andrea Gómez y Jenny. Bueno, entonces les decía que para el día viernes 20 vamos a tener el polígono la práctica de automotores. Y el polígono se hace el 18, esa misma semana, Dios mediante, de acuerdo a lo que vamos a solicitar al instituto. Creo que a más tardar el día de hoy estoy enviando la solicitud con 20 días de anticipación. Bueno, entonces vamos a arrancar con el tema de hoy. Bueno, este fue la ayuda que les acabé de enviar hace 10 minutos, 15 minutos a sus correos. Yo creo que ya la tienen en el WhatsApp, ¿cierto? Andrea me dijo. Señor. Sí, señor. Bueno, ahí tienen ya las ayudas en su WhatsApp por si no quieren leer conmigo aquí. Entonces dice, a ver, para empezar el tema de accidentología vial, hay que hablar primero de 2 cosas. Primero, sobre la responsabilidad que se tiene penalmente y sobre la responsabilidad que se tiene con los accidentes de tránsito. Para hablar de accidentología vial, primero tenemos que decir que el hecho de que en Colombia exista libertad de locomoción implica de que, así como hay libertades, también hay responsabilidades. Es obligación de todos nosotros como actores viales, llámese peatón, llámese conductor o llámese pasajero, tenemos que tener una responsabilidad en materia de tránsito y en materia penal y en materia de código penal y en materia de código de tránsito. Cuando usted tiene o se le presenta un accidente de tránsito, recuerden que el
en el código está definido, en el Código Penal colombiano y en el Código Nacional de Tránsito, en el Código Terrestre, se dice que los accidentes de tránsito todos son culposos. Ustedes la diferencia entre culpa y dolo ya la conocen, que cuando es culposo se habla de la intencionalidad, que pudiendo prever no pudo evitarlo, que igual tiene su castigo en materia penal. Cuando existe dolo, es cuando usted prepara la acción, la ejecuta, la realiza y lo hace consciente de la responsabilidad de los actos que está realizando. En materia de tránsito no existe esa responsabilidad del dolo, a no ser que usted vaya en estado de embriaguez. Por favor, tomen nota porque esto no está en las ayudas, esto no está, está en el código, pero no lo tratan directamente a título de dolo, que es el famoso dolo eventual. Existe el dolo eventual, cuando usted está conduciendo en estado de embriaguez. O sea, usted es consciente que si usted se monta un vehículo y pretende conducir ese vehículo encontrándose en estado de embriaguez, ya no se considera culposo, porque esa no conducción usted pudo haberla decidido antes de. Entonces, cuando uno de abogado va a defender a una persona que se iba en estado de embriaguez, uno lo primero que dice es que él no previó, que él no tuvo en cuenta, que señor juez, miremos las calidades de la persona y empieza uno una retaíla. Empieza usted a hablar de que el señor es buena gente, que en el barrio todo el mundo lo conoce, que él es honesto, que él es cumplidor de sus deberes, que él es cabeza familia, cabeza de hogar, que de él dependen yo no sé cuántas personas. Pero cuando él se sentó a tomar sus tragos, su licor, su bebida embriagante, él sabía que donde se montara en un vehículo y se sentara al volante a pretender conducir un vehículo y causar un accidente con lesionados o muertos o daños solamente materiales, él iba a tener una responsabilidad con dolo. A él le iban a aplicar el dolo eventual. Y eso se hizo, ese cambio se hizo en el hecho de que hace unos 8 años, cuando se vio que habían muchos incidentes con conductores embriagados. Entonces, los juristas de este país consideraron que cuando una persona se subía a un vehículo y pretendía conducir en estado de embriaguez, lo cobijaba el dolo eventual. O sea, tenía responsabilidades como si hubiera preparado la acción, la cometió y tiene que ir a responder, porque cuando yo sé que estoy embriagado, yo sé que yo pierdo lucidez mental para conducir, pierdo reflejos. Entonces, por eso quería tratar esto antes de, porque en materia penal existe que todos los accidentes, dice, reza, el código se consideran culposos. Los accidentes de tránsito, nadie se subió a un carro para trasladarse de su casa a una universidad, o de su casa al supermercado, o de su casa donde un familiar, o a cualquier otra actividad, pensando en que en el camino va a matar a una persona o va a lesionar a una persona. Entonces, por eso se dice que es de tipo culposo, porque pudiéndose prever los daños, pudiéndose prever las lesiones, pudiéndose prever esa muerte, no pudo evitarlo, no alcanzó a evitarlo. Iba demasiado rápido, el señor se le metió, se cayó el señor y se le atravesó en la llanta trasera. Él vio el semáforo en rojo y pensó que estaba en verde y se pasó. Entonces, existen una serie de causas que las vamos a ver hoy y en el transcurso de las próximas clases, porque esto es largo, este tema es largo, donde ustedes tienen que aprender como investigadores judiciales, como técnicos en investigación criminal, a realizar un informe policial de tránsito, de accidente de tránsito, donde ustedes tienen que aprender a diferenciar cuáles son las causales y cómo se llama, qué es codificar a una persona. Y ustedes van y leen en la resolución 011-268 que yo les envié, y ustedes van a leer en ese libro que hay unas causales por qué se ocasionan los accidentes. Por ejemplo, no guardar la distancia reglamentaria. Cuando una persona le da por detrás
en un vehículo a otro vehículo, entonces se considera que no guardó la distancia. Entonces el agente de tránsito llega, mira la escena de los hechos, se hace el procedimiento igualito como si fuera un homicidio o si fuera un hurto. Hay que aislar la zona, hay que identificar los conductores, hay que tomar unas medidas, hay que fijar la escena del accidente. ¿Cómo se fija? Ustedes ya lo saben. Es con fotografías, con videos, con un plano. Y es ese plano el que vamos a aprender a hacer. Hoy vamos a hacer la parte teórica, cómo es que llena la parte teórica. Y en la clase práctica vamos a aprender cómo es que se realiza ese croquis. Me decía a mí por allá un compañero de ustedes, me decía, profe, pero es que no todos saben hacer los croquis. Es que no necesita saber dibujar. Porque resulta que eh, cuando usted llega a la escena, hay unas plantillas ya establecidas, yo las tengo, son así pequeñitas. Eh, Esas plantillas permiten que usted, sin saber dibujar, dibuje un bus, y dibuje una moto, y dibuje una bicicleta, y dibuje una persona tendida en el piso. Esas plantillas vienen ya con todos los dibujos establecidos. Y esas plantillas son muy baratas, valen 10.000 pesos cada una. Entonces, si usted va a trabajar en tránsito, cuando yo daba clases allá con los muchachos de tránsito, ellos compraban las plantillas que de eso iban a trabajar. En este caso, yo no recomiendo que las compren porque, primero, yo las tengo. El día que vamos a hacer el croquis, yo les enseño cómo es que se dibuja en el sitio. Y eso no necesita ser usted un gran dibujante. Necesita tener una regla, un lápiz y un borrador. Y tener el croquis, la hoja que yo les envié. El iPad, tener el iPad, los 5 hojitas, son 5 hojas que debe llevar cada accidente de tránsito. Ojo. Y entonces ahí aprendemos a diligenciar el croquis de accidente de tránsito. Es muy sencillo. Existen 2 procedimientos para realizar los croquis. El uno es por coordenadas cartesianas y el otro es por triangulación. Cuando vayamos a la zona yo les explico ese día cómo es que se hace. Eso es muy sencillo. Y teniendo ya los fundamentos básicos aquí en materia de teoría, de cómo se diligencia el croquis, que es lo que vamos a ver a segunda hora, a segunda sesión, y si nos va hasta la tercera, cómo es que se diligencia. Entonces vamos a adelantar los conceptos, vuelvo y repito, si se corta la clase, como siempre, nos tomamos 5 minuticos para tomarse su tintico, hacer su diligencia, y en 5 minuticos volvemos a ingresar, o sea, a las 8:45, 8:50 más tardar, estaríamos arrancando con la segunda parte. ¿Listo? Entonces, la accidentología vial, dice aquí, es una precaución, responsabilidad e inteligencia al volante. Ustedes todos que están realizando su estudio para técnicos en investigación, que ya están terminando, que ya les quedan escasos 5 semanas, porque eso es lo que queda, 5 semanas y con la del parcial 6, con la del parcial final, ustedes deben interesarse por, primero, saber conducir moto, y segundo, saber conducir vehículo. Ah, que yo no sé, pues aprenda. Hay academias. Para uno como investigador judicial es indispensable, tanto como saber leer y escribir, es indispensable, ahí llegó Jenny, es indispensable que usted sepa conducir moto y carro. ¿Por qué? Porque en su actividad la va a necesitar por X o Y motivo, para hacer seguimientos, para trasladarse, para ir a conocer sus casos. Usted no pretende irse en un bus urbano e ir a conocer un caso de un homicidio, o no pretenderá montarse con todos los equipos para ir a conocer un caso de un homicidio o de un accidente, no, tiene que movilizarse por sus propios medios. Entonces necesita la motico, necesita el carro. Yo recomiendo mucho la moto desde que se sepa conducir bien y se guarden como las medidas de seguridad. Y ahorita vamos a ver que la mayor accidentalidad se presenta es con las motos, pero es porque cuando usted le coge confianza al aparato, uno cree que uno es dueño de la vía. Resulta que cuando usted aprende a conducir moto y coge experiencia es cuando más temeroso debe ser, porque la confianza es la que mata al conductor. Cuando uno cree que el vehículo le va a responder a uno en todas las formas, es cuando el vehículo se queda sin frenos, o cuando el vehículo, Dios no lo quiera,
existe el punto ciego en los espejos y usted no ve qué vehículo viene por su lado y usted sale y se lo lleva el vehículo que viene por detrás. Entonces vamos a tratar de adelantar estas ayudas. Si se corta, vuelvo y le repito, volvemos a ingresar. Y si vuelve y se corta, volvemos y ingresamos, no hay ningún problema. Yo tengo toda la mañana para darles clase. De hecho, a mí me interesa es que ustedes queden como con los conceptos claros. Entonces, arranquemos. Concepto de la accidentología vial. Entonces, Andrea, ¿me ayuda? Por favor. ¿Con la que tiene su celular o con esta? Las dos son iguales. Tiene el micrófono apagado, Andrea. Sí, qué pena, profe. Concepto. Se puede definir a la accidentología vial como la disciplina científica que tiene por objeto de estudio el accidente de tránsito terrestre y por finalidad la determinación de las circunstancias, condiciones y resultados de dicho suceso, así como también elaborar y coordinar programas de prevención y educación en base a problemáticas específicas. Bueno, les Un cuento. accidente de tránsito. Pare ahí, pare. En este primer concepto lo definen como una disciplina científica. ¿Por qué? Porque cuando existen los accidentes hay todo un estudio que dice que hay 4 etapas del accidente de tránsito. 4. Aquí se me ven 3 dedos. 4. 4 etapas del accidente de tránsito. Y van a ver que una etapa preliminar, que cuando usted sale de su casa, lo primero que usted debe hacer es verificar las condiciones del vehículo. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes que ya son conductores y son actores viales verifican su moto que sí tenga frenos, que las luces funcionen, que el pito funcione, que la moto cumpla con las condiciones mínimas de funcionamiento para poderse desplazar? Y yo soy conductor de moto. Y uno verifica el aire de las llantas cuando la ve bajita, el resto uno no la verifica. Y en un carro usted no mide el aceite, sino cuando se acuerda de que el carro empezó a echar humo, o que ya está muy negro, o que hace 6 meses como que lo cambió, y eso como que hay que cambiarlo. Entonces también tenemos que aprender de eso. Sigamos, Andrea, gracias. Un accidente de tránsito es, por definición, aquel suceso que ocurre en la vía pública o privada donde interviene al menos un vehículo en movimiento y que produce daños en las cosas y o lesiones en las personas. Pare ahí. Eso es pregunta de examen. En el examen final, a usted yo le voy a preguntar, defíname qué es un accidente de tránsito. Entonces, póngale cuidado a la definición. Dice, es aquel suceso que ocurre en una vía pública o privada, donde interviene al menos un vehículo en movimiento y que produce daño en las cosas y o lesiones en las personas. Y les hago a todos los que están aquí presentes en la clase conmigo. Entonces, si yo me movilizo en una bicicleta y voy por la carrera 15 y a la altura de la calle 21 aporreo un peatón o me impacto contra un peatón, ¿se considera accidente de tránsito o no? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Sí, profe. ¿Sí se considera o no? ¿Por qué me contestan como con duda? Sí, porque va con un vehículo. Dice aquí clarito, un vehículo en movimiento. Ahí no le están diciendo que tenga motor o no. Y un vehículo es una bicicleta. Entonces, si usted arrolla a un peatón con una bicicleta, tiene que responder ante tránsito y penalmente. Bueno, y si yo voy a pie y hay por los lados de Pompi, yo soy muy musculoso y soy gordito y resulta que se me atraviesa una señora flaquita y me la llevo por delante y la tumbo al piso, eso también es un accidente de tránsito, ¿no? No. Pero no penalmente. No, porque por eso no es un vehículo. Es un accidente porque yo estoy transitando en la calle y pego con una persona que no vi y la tiro Pero al usted piso no y es le un puedo hasta vehículo. fracturar un brazo. No, porque Pero eso no usted es un vehículo, profe. Ah, bueno, muy bien. Así me gusta que sean como medio repilos. Eso no es un accidente de tránsito, lo llaman ya unas lesiones personales. Y son lesiones personales no en accidente de tránsito, porque no voy en un vehículo, aquí dice clarito, vehículo en movimiento. Y yo puedo tener cara de carro, pero no soy un carro. Y entonces, si yo atropello a una persona,
y me lesioné, pues es un accidente que presentó en la calle y sí hubo un lesionado, pero la persona no me iba mirando y yo no la vi, y es una lesión normal, no es accidente de tránsito. Sigamos, Andrea, técnicamente, ¿qué? Es una situación, ahí se comió es Una, una encima situación dinámica agreguémosela de una vez, ya. que implica una serie de acontecimientos que culminan en el hecho. Ya, pues, siga. Cada una de ellas es y debe ser estudiada por separado y luego en conjunto, no solo para entender cómo sucedió el accidente, sino también para prevenir futuros accidentes. Bueno, resulta que cuando usted llega al sitio de los hechos, ¿qué es lo que usted hace como investigador judicial? ¿Qué es lo primero que usted debe hacer? A ver, el señor Chacón, que llegó de último, cuénteme, ¿usted qué es lo que hace? Observar. Y aparte de observar, ¿usted qué debe hacer? Hay que cercar el sitio. Aislar el sitio, sí, señor. Eso es lo primero que se hace en una escena de tránsito. A no ser que la vía sea de 4 carriles y usted pueda de manera provisional o de manera separada o de manera individual aislar los 2 carriles de los otros 2 y permitir que siga funcionando el. Entonces pongámonos en la cabeza de la gente de tránsito. Cuando es con heridos y cuando es con muertos, se cierra totalmente la vía. Que yo tengo que pasar, que voy para allí, que a mí no me interesa primero conocer el caso de accidente, y ustedes han visto que cuando hay accidentes en la línea, esa vía la cierran y de malas, tienen que esperar. Y si son 2 tractomulas y dejaron la vía inhabilitada, hasta que no hagan levanten el muertico o levanten el lesionado y no hagan el croquis y no fijen todo lo que hay que hacer. Entonces lo mismo pasa aquí, en accidente de tránsito, usted debe pensar como en criminalística, ustedes ya están terminando sus estudios como técnicos investigadores, ustedes ya saben que las escenas son llegar, observar, aislar o cercar, como decía Chacón, fijar los elementos materiales probatorios. Venga, y es que en un accidente de tránsito hay elementos materiales probatorios de evidencia física. Pues claro, donde quedaron los vidrios de la farola que se quebraron del vehículo, eso nos sirve para entender de que ahí fue el impacto. Si hay una huella de arrastre, o huella de frenada, o huella de derrape, la distancia, usted va con 1 metro y mide la distancia de la huella de frenada. Y existe una fórmula donde usted, con esa distancia, le indica a qué velocidad venían los vehículos. Entonces, hay elementos materiales probatorios y evidencia física. ¿Cuáles son? Huellas de derrape, huellas de frenada, botellas de alcohol al interior de un vehículo. O sea, usted esto tiene que conocerlo como si fuera una zona, de todos modos es una escena criminal, es una escena donde presentó un accidente y si hay un homicidio o una lesión donde se presentó un título penal que se llama homicidio en accidente de tránsito o lesiones personales culposas en accidente de tránsito. Entonces tienen que proceder como tal. Aquí vemos en la cuarta ayuda, pues una escena de un accidente demasiado delicado. Vemos aquí como en la parte de abajo que estoy señalando como el camión, aquí por lo menos hubo 5 muertos, iban 5 personas. Y hay accidentes que se consideran leves, de solo daños, y hay accidentes que son ya más avanzados, ¿no? Recuerde que vamos a ver las causas de los accidentes aquí en esta cuarta. Entonces, a ver, Kixara, colabóreme con esta lectura. Causas de los accidentes. Causas de los accidentes. Existe a veces un uso confuso de la palabra. Espera, profe, es que no me deja ver. Fortuito. Búsquelo en el WhatsApp, es- yo lo mandé por el WhatsApp, señorita. Bueno, existe a veces un uso algo confuso de la palabra Fortuito. fortuito. Fortuito quiere decir de que fue un caso que se presentó, un hecho que se presentó y que nadie lo esperaba. O sea, fortuito fue que, como hablábamos ahorita, usted sale de su casa al trabajo y se le presentó un accidente, por eso se llama accidente, porque no se dan todos los días ni a toda hora. A uno puede tener, claro, uno puede tener varios accidentes en un día, porque tiene que estar muy de malas, pero se considera fortuito o de fuerza mayor
porque usted nunca va a querer una revisión de un caso de estos. Aquí me dice que Bueno, en 10 minutos se va a acabar. Apenas bueno. terminemos aquí, paramos 5 minuticos y continuamos otra vez. Siga aquí, Sara, por favor. La OMS reconoce el accidente de tránsito como un hecho fortuito, del que resultan lesiones considerables en las personas. El término accidente no puede ser asociado a la buena o mala fortuna o suerte de sus implicados en el resultado de las cualidades y no de la Entonces, casualidad. pare ahí. Dicen que es el resultado de la causalidad, o sea, de una causa. Porque usted se montó en una moto y empezó a chatear y empezó a conducir con una mano y muchas veces sin las manos pegadas al volante o al timón de la moto o a la dirección de la moto. Y se entretuvo y cuando volteó a mirar ya estaba el peatón al frente y lo atropelló. O ya estaba el carro al frente y se fue encima del carro. Entonces, es resultado de la causalidad, más no de la casualidad. Casualidad. O sea, no es casual, es causal. Es por una causa. Porque usted iba desprevenido, porque usted trasnochó toda la noche estudiando para examen y resulta que en el trayecto se quedó dormido en el carro y fue a parar contra un poste y se lesionó. Entonces, vamos termine ahí, por favor, Kilsara, de leer y continuamos con la otra ayuda. Estas causas son agrupadas en 3 grupos o categorías, conformando lo que se denomina triángulo accidentológico. Bueno, pare ahí. Entonces, para que exista, vamos a considerar que en estas acciones van a existir 3 grupos. Entonces, miramos el hombre, que es lo primero. A ver, Laura Victoria, la escucho. El hombre. Esta categoría se incluye tanto al conductor como el acompañante pasajero o el peatón. Son importantes factores tales como estado físico y psíquico, conocimiento, etc. El hombre conductor, inmerso en un mundo que hoy se caracteriza por la celeridad, Celeridad, o sea, la rapidez. la angustia y el estrés. No es ajeno a la influencia que todos los factores producen sobre la acción de conducir, principalmente a la incidencia que ellos poseen sobre el estado psicofísico del individuo, particularmente entre lo relativo a los tiempos de reacción. Bueno, pare ahí. Resulta que el primer actor vial es el hombre. Cuando yo estaba dando clases allá en el CEA del Café, yo les decía a los que iban a hacer curso para obtener su licencia de conducción, les decía, mire, el problema de nosotros es que estas ayudas también se presentan allá. Habla de la celeridad. Resulta que cuando ustedes estaban en la universidad presencial, ¿ustedes qué hacían? Yo como profesor, ¿yo qué hacía? Yo me levantaba a las 6 de la mañana o me levanto a las 6, me baño y me visto, desayuno, y a más tardar a las 7:15 estoy saliendo de mi casa. Y voy en mi carro, voy en mi moto. Pero yo no espero que falten 10 para las 8 para coger mi moto e irme a 120 y llegar al instituto American Business School a las 8 en punto y llegar casi que retardado a la hora de clase, siendo yo el profesor. Entonces, a pesar de que yo ya estoy como entrando a la tercera edad o ya estoy ya como con los gastos pagos de funeraria y demás, yo no tengo por qué andar corriendo, yo no tengo que estresarme pensando en que no, me voy a montar en la moto y me voy a 120. O de esas personas que se levantan a las 6 y ponen el despertador a las 7 que porque va a dormir una horita más. Entonces, cuando usted levanta a las 6, tiene tiempo de sobra para desayunar, para bañarse, para lavarse sus dientes, para vestirse cómodamente, para alistar sus elementos y irse a dar su clase. Cuando usted se levanta a las 7, entonces ya ese tiempo se le recorta. Entonces falta un cuarto para las 8 y usted no ha salido de su casa. Y a las 8 el profesor Fabio Gutiérrez, que es tan cansón y que es tan cumplido, llega a llamar a lista y a fregar a todo el mundo. Y a decirle que usted por qué no madrugó, que por qué llegó tarde. Y entonces empieza uno como ese tire y afloje, sabiendo de que pudo haberse levantado temprano. Pues, todo eso que hablan aquí de que el estrés, la angustia, la celeridad, tiene que ver con las causales de accidentalidad.
Entonces, seguimos con el vehículo. Cristian Camilo, ¿me colabora? Señor, el vehículo, su incidencia directa en el accidente se manifiesta por la mala conservación del mismo o bien por no contar con aquellos elementos que podrían haber disminuido o prevenido la lesión. Estos son algunos elementos de seguridad activa imprescindibles para el correcto funcionamiento del vehículo: luces, frenos, dirección, etc. Y los de seguridad pasiva: cinturón de seguridad, apoyacabezas, airbags, etc. Bueno, resulta que ya entra un segundo actor aquí en los accidentes de tránsito. Primero era el hombre y ahora estamos hablando del vehículo. Ya tienen las ayudas. Entonces, hay cosas que no están aquí en las ayudas que ustedes tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, que el cinturón de seguridad viene en los vehículos de modelo 2004 en adelante, fabricados de año 2004 en adelante. Entonces, si yo en un accidente veo un vehículo que es modelo 2012 y no tiene cinturones de seguridad, fue o porque se los quitaron y están cometiendo una falta de tránsito. Porque el código es muy claro, dice que los vehículos que sean fabricados con posterioridad al año 2004 deben tener el cinturón de seguridad. Entonces, aquí entra la segunda, el vehículo, la segunda parte. Resulta que de quién es responsabilidad de que el vehículo esté en bueno o en mal estado. A ver, Luisa Fernanda, ¿de quién es responsabilidad de que el vehículo esté en buen estado o en mal estado? Del dueño, profe, del Sí, claro, conductor. si usted es la dueña, usted es la responsable de su vehículo. Por eso hablan de los mantenimientos. Por eso hablan de que hay que hacer una revisión tecnomecánica. Porque la gente, si no fuera por la revisión tecnomecánica, dejaba las llantas lisas y no tenía ningún problema porque nada lo apura. O dejaría los vehículos sin cambiar aceite. O dejarían los vehículos sin cambiar, sin actualizar los frenos y las luces, por ejemplo. Entonces, el vehículo hace parte de esos tres elementos que tienen que ver con la accidentología vial. Nos vamos para un tercero, que es el medio ambiente. Entonces dice, si se corta, vuelvo y le repito, paramos 5 minuticos y entramos nuevamente a las 8:45 a la clase, ¿listo? El medio ambiente, ese es el otro tercer factor. Este factor se encuentra constituido por los elementos que, independientes entre sí, se ven relacionados en materia vial, las condiciones meteorológicas y el camino. Vamos a hablar de las condiciones meteorológicas: la lluvia, la nieve, el hielo, la niebla, el humo, la luminosidad son algunos de los principales constituyentes que afectan la visibilidad. Si ustedes han viajado de Armenia a Ibagué o de Ibagué a Armenia, cuando usted corona ya la línea y estamos de noche y está haciendo invierno, lo más factible es que usted se vaya a encontrar con que no ve nada. Entonces, a pesar de que prenda las luces y de que tenga exploradoras, tiene que usted, muchas veces, a mí me ha pasado, tener que detenerme porque la visibilidad es nula. Y eso resulta que eso es una de las causas también de la accidentalidad vial, que usted no tenga la visibilidad plena. Entonces, por eso aquí hablan de las condiciones meteorológicas. Otra es el camino, el tipo de calzada, los puentes, las alcantarillas, las plazoletas, pendientes de la vía de circulación, su estado de conservación y mantenimiento. Una vía en mal estado ayuda a que se presente un accidente. Un rompoy, lo que ellos llaman aquí plazoleta, que no esté bien demarcada puede causar un accidente. Entonces, por eso es que aquí hacen como hincapié en que el vehículo, el hombre, el medio ambiente, son tres actores viales que tienen que ver con la materia de accidentalidad. Aquí ya se va a cortar, entonces, por favor, 8:45 en punto, estamos entrando nuevamente para que continuemos con la clase. Yo veo que vamos como a buen paso. Entonces, hoy vamos a necesitar de esa parte de esa tercera sesión. Entonces, por favor, para que vayan alistando su documento, el iPad, para que lo diligenciemos y al final de la clase me envían fotico de lo que hicimos. ¿Listo? Entonces, por favor,
Seguimos con las clases de accidentes